Hola, esto es Emprendete de la A a la Z y hoy tenemos como invitado a Omar Saucedo. Brenda nos lo va a presentar. Omar Saucedo es una persona clave para el desarrollo económico de la región. Fue director del desarrollo económico de aquí de Juárez y después brincó al CIDE, que es la Secretaría de Innovación y Desarrollo, como subsecretario, y ahora está en Microsoft. Mucho gusto. Gracias, Brenda, gracias por el espacio y muchas gracias, Martín, por la invitación. Bienvenido, es un gusto tenerte acá. Tantos años de estar platicando y de coincidir en tantas cosas. Omar, durante la Secretaría en la Secretaría de Desarrollo e Innovación. Exactamente, pues ahí tuve la fortuna de estar pues aproximadamente 3 años, 2 años y medio más o menos. Pero pues, antes en desarrollo económico antes, de Ciudad Juárez. Sí, aquí también tuve la fortuna de estar en desarrollo económico de Ciudad Juárez AC, en donde pues yo creo que le empezamos a dar forma a muchas iniciativas que son clave para Juárez y que están avanzando de forma gradual. Y ahora en Microsoft, pero platícanos de qué se trata lo que haces en Microsoft. Bueno, pues en Microsoft yo soy muy reiterativo de que me toca representar a Ciudad Juárez para Microsoft en una iniciativa muy padre que se llama Tech como de tecnología y Spark como de chispa, Tech Spark. Y es una iniciativa muy interesante que tiene vínculo directo al corporativo de Microsoft en Estados Unidos. Es una iniciativa que nació originalmente para atender algunas regiones de Estados Unidos, sobre todo como el reto de cómo ayudar, cómo apoyar a la comunidad, ¿verdad?, respecto a la transición digital y los impactos que trae la transición digital. Entre más tecnología se haga, se desarrolle, se implemente, al mismo tiempo hay un impacto muy fuerte en la sociedad, en el empleo, etcétera, y el reto a atender es impulsar obviamente la tecnología porque es necesaria para tener competitividad, pero cómo le hacemos para que nuestra sociedad aproveche de manera positiva la transición digital y no nos afectemos de manera negativa, ¿no? Qué interesante, pues. Así es, y bueno, afortunadamente Juárez fue seleccionado para que tuviera un Tech Spark, y entonces Juárez es el único punto a nivel mundial fuera de Estados Unidos que tiene esta iniciativa gracias al dinamismo y a las características que se tienen aquí en Ciudad Juárez, y me toca, por eso digo que me toca representar eso, ¿verdad? Todo el esfuerzo y todo lo que pasa aquí en la región. Qué padre, pues, porque sabíamos algo de esto fue que quisimos que nos acompañaras hoy. Gracias por aceptar la invitación. Gracias. Y el tema que queríamos preguntarte es... El tema crucial de este podcast va a ser los retos digitales que enfrentan los nuevos emprendedores ahora con toda esta nueva normatividad, con todo lo que nos cambió la situación del COVID-19. Sí. ¿Cuáles son esos retos? Bueno, pues yo soy muy apasionado de este tema del emprendimiento. Me consta. No, pues sí, y yo mismo soy un emprendedor, ¿verdad? Siempre traigo mis proyectos, porque yo creo que tenemos que ser ejemplo de lo que prediquemos, ¿verdad? Por supuesto. Y bueno, pues son muchos retos, y ahorita yo creo que los podemos ir platicando. Son varios retos que tiene el emprendedor. Yo creo que como una introducción, que para mí es lo más importante, el reto principal somos nosotros mismos, ¿verdad? O sea, el reto que nosotros mismos nos generamos, ¿ok? Fíjense, ya emprender quiere decir empezar, iniciar, ¿ok? Entonces, de entrada, antes de hablar de un emprendedor como individuo, vamos a hablar del emprendimiento en general. Claro, tenemos una gran necesidad de impulsar el emprendimiento en Ciudad Juárez. O sea, necesitamos crear muchos más emprendedores, que el ecosistema de emprendimiento se fortalezca de manera muy importante. Tenemos una cantidad muy baja de emprendimiento en Ciudad Juárez y el emprendimiento que tenemos no genera el valor agregado suficiente para aprovechar muchas oportunidades económicas que tenemos local, regionalmente. Entonces necesitamos impulsar más el tema del emprendimiento, ¿no? como entrada, antes de hablar del emprendedor como individuo. Entonces,
resulta que hablando del emprendimiento, ¿cómo le hacemos para que nuestra población se meta al tema del emprendimiento? Claro, ¿no? claro. Y ahí es el primer reto. O sea, el primer reto es emprender, es iniciar, ¿no? Y resulta que nosotros como mexicanos y latinos tal vez tenemos algunas características generales, ¿no? Y esas características es que somos personas sumamente inteligentes y sumamente creativas. Nosotros somos una raza muy creativa, muy inteligente. Así somos, sí. Sin embargo, hemos crecido en un sistema, en un ecosistema educativo, que no ha estado diseñado, sobre todo en mis generaciones, ¿verdad? Y espero que ahorita ya esté cambiando, pero no estuvo diseñado para aprovechar el talento, la creatividad, la inteligencia, ¿no? Nuestros sistemas educativos en mis tiempos eran muy mecanizados. Entonces, si te sentabas bien ahí en la banquita y hacías todo lo que te decía el profe, pues te iba muy bien, te sacabas un 10, ¿no? 10. Exacto. Pero ¿qué pasaba si andabas acá, imagínate, de niño y traías ideas y querías hacer mil cosas y ¿sabes? Te regañaban y hasta te iba mal, te reprobaban? Claro. Entonces eso nos fue como que limitando nuestro pensamiento, ¿verdad? O pensando, si yo me porto bien y hago todo lo que me digan, me va a ir bien, me va a sacar un 10. Y si no, si voy en contra de lo que me está diciendo el profe y esto, me van a regañar y me va a ir mal. ¿De quién estás hablando, Omar? Imagínense que eso tiene mucha relación con el emprendimiento, porque para emprender hay que aventarse a hacer algo, ¿verdad? Claro. Y entonces, ¿qué pasa cuando vamos creciendo, no? Pues puede ser que se me ocurra una idea, pero el primero que se empieza a boicotear a veces es yo mismo, ¿no? Se me ocurrió esta idea, híjole, no, pero, ¿y si no funciona? ¿Y si se la platico a mi jefe? O si lo platico a un inversionista y si me dice que no, y no sé cuánto, y por fin me armo de valor, ¿no? Y voy y se la digo a alguien, y alguien me dice, no, y ya valió, porque ya me sentí mal, y ya no le voy a seguir al tema del emprendimiento. El primer reto que tenemos es hacernos a un lado todos esos paradigmas que nosotros mismos nos autocreamos, de no confiar en nosotros, de no creer en nosotros, ¿ok? Nosotros, lo reitero, somos una raza muy inteligente, muy creativa, y se los puedo demostrar con datos reales a nivel global. A mí me tocó tener la oportunidad de trabajar con algunos temas del Project Management Institute, que es una autoridad mundial en proyectos, y hablando con algunas gentes de esas áreas, veíamos cómo los mexicanos, cuando hacíamos proyectos, a veces éramos diferentes a otras razas, ¿no? Un proyecto se planea, ¿no? Vamos a hacer un proyecto. Se planea, se hace el plan, ¿no? Vamos a planear en tanto tiempo, vamos a ejecutar en tanto tiempo, vamos a cerrar en tanto tiempo, y en tanto tiempo entregamos el resultado, ¿no? Es como el plan. Y en todo el mundo se hace eso, ¿no? Se planea el proyecto y luego se ejecuta. Ajá. Entonces, en muchas otras partes, sobre todo en países europeos, etcétera, pues cuando se compara la gráfica de cómo se planeó el proyecto versus cómo se realizó, pues es casi igual, ¿no? Se planeó de cierta manera, tiempo y forma, y se realizó casi igual. Ajá. Pero en México, ¿no? Entonces en México, pues se planeó el proyecto, y al principio, ¿qué pasó? Pues no, parece que no se hizo nada, hasta el 5 para las 3, ¡pum! Nos pusimos a trabajar, y resulta que lo que entregamos, ajá, se entregó bien. O sea, se entregó correcto, ¿no? Y entonces nos sorprendíamos porque decíamos, oye, ¿cómo en X país se toman todo el tiempo para planear, ejecutar, entregar, así? Y nosotros en 3 días lo resolvemos y lo entregamos. Y parecía que nos daba gusto eso, ¿no? O sea, decir, no, es que somos bien fregones. Pero es muy triste, o sea, es algo para llorar, porque resulta que nosotros, esa creatividad, esa inteligencia, si no la encauzamos en aprovechar el tiempo, en creer en nosotros, en disciplinarnos, perdemos muchas oportunidades, ¿no? Entonces, esto es como el previo, ¿no? Al ecosistema del emprendimiento. O sea, necesitamos mucho más emprendimiento, y necesitamos quitarnos esos paradigmas, y necesitamos saber que un emprendedor, esto se dice muchísimo, pero es muy real, y más que decirlo, hay que hacerlo. Un emprendedor tiene que estar insistiendo, ¿verdad? Continuamente en su idea, en su emprendimiento, tiene que estarlo ajustando, puede cambiarlo, modificarlo, pero tiene que estar en ese camino, aunque le digan 10 veces que no,
Obviamente hay que aprender y ajustar, pero tiene que seguir, ¿no? Y reitero, estamos en una economía, voy a hablar de un área de la economía de Juárez, que es la industria. La industria genera casi 50 mil millones de dólares, 50 billones de dólares aproximadamente por año, y nosotros localmente nada más participamos con un 2% de ese negocio. Bien poquitito. Bien poquito. ¿Por qué? Pues porque faltan emprendimientos y pyme que ayuden a vender, a hacer ofertas para poder derramar una economía local, ¿no? Es un ejemplo. Nos faltan emprendedores, nos faltan pyme, ¿no? Es como un preámbulo, ¿no? Sí. Ahora, hablando ya del emprendedor como persona. El emprendedor como persona o su propio proyecto de emprendimiento, tenemos muchos retos en nuestro país y en nuestra región también, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos retos? A veces no tenemos las suficientes instituciones como en otros países que nos arropen, que nos guíen, que nos ayuden, ¿no? La mayoría del trabajo del emprendedor en nuestro país la tiene que hacer el emprendedor. A diferencia de otros países que tienen todo un sistema de soporte a los emprendedores, ¿verdad? Y es más sencillo emprender. Pero, como decía hace rato, nosotros tenemos muchas ventajas, como es esa creatividad para resolver las cosas. Entonces, el primer reto es que acá nuestros emprendedores tienen que hacer todo mayormente por sí solos, ¿no? Afortunadamente, ahorita en la era digital, hay muchas cosas disponibles en la red, hay mucha información, hay muchas formas de colaboración, hay muchas maneras de buscar soporte y apoyo, ¿no? Un reto importante de los emprendedores es que sepamos, fíjense, la mayoría de los emprendedores, la mayoría, consideran que su principal reto es que no tienen dinero, ¿verdad? Sí. Y entonces, eso es un error. Muchas veces, en una etapa de un emprendimiento temprana, muchas veces el darle recurso al emprendimiento puede ser inclusive contraproducente, porque sobre todo si está en una etapa temprana que apenas está descubriendo su propuesta de valor, sí, su cliente, su nicho, y le mete recurso, probablemente es contraproducente porque se va a quedar ahí, en ese nicho, en esa propuesta de valor nada más, porque como ya tiene recursos, ¿verdad? Hasta ahí se queda. Y recordemos que los emprendedores están enamorados de sus ideas. O sea, para el emprendedor, su idea es como un hijo, ¿no? O sea, y el otro día platicábamos con un hindú, un máster muy interesante que estuvo en Motorola en niveles, cuando Motorola era una de las empresas role model en el mundo, él era directivo. Y hace poquito hablábamos con él y decía que esto era como un hijo, ¿no? Y decía, imagínate una mamá con su niño. Sí. Si tú vas a ver el niño de esa señora, ¿verdad? ¿Qué crees que va a decir la señora de su hijo? Pues que está muy bonito. Es lo más bonito, es el niño más bonito del mundo, ¿no? Es el niño más hermoso, no hay otro niño más bonito. Y es normal, es su hijo, claro. Lo ve hermoso, ¿no? Y a lo mejor sí está, o a lo mejor no, pero ella lo va a ver como lo más bonito. Un emprendedor así ve su proyecto como su hijo, sí, como si fuera perfecto, como si no le faltara nada, etcétera, ¿verdad? Y entonces cuando a un proyecto así le llega recurso sin haber pasado por ciertas fases, a eso puede ser contraproducente. Hay que tener cuidado en esta etapa, a los emprendedores que están en la etapa temprana, de casarse. Estoy hablando de cosas muy de familia, ¿verdad? Del baby, del matrimonio. Pero tengan cuidado de casarse, de asociarse, porque asociarse es casi como un matrimonio, en una etapa temprana de un proyecto. Obviamente, queremos que sea así más fácil, ¿verdad? De que ya tengo mi emprendimiento, ya me dieron dinero, ya me hago mi socio y ya estuvo. Hay que tener cuidado con recibir dinero, con asociarse con cualquier persona, no porque nos vaya a inyectar recurso, ya es algo bueno y positivo. Tengan mucho cuidado, sobre todo si todavía no validan de forma idónea su proyecto, su idea, su valor agregado. Si ustedes ya validaron y descubrieron su nicho específico, su modelo de negocios, y ya lo tienen muy claro y está validado, no les va a faltar ni recurso, ni les va a faltar con quién asociarse. Pero un reto muy grande de nuestros emprendedores es eso. O sea, emprender es aventarse, es empezar, es hacer, construir un modelo de negocios
validar ese modelo de negocios y entonces empezar a avanzar. Un reto importante es que nuestros emprendedores les quede muy claro que el camino del emprendedor empieza a brillar cuando tenemos definido un buen modelo de negocios. ¿Qué quiere decir? Que medimos, que ya sabemos a cuál es el nicho que vamos a llegar, que sabemos que ese nicho nos va a comprar, a la propuesta de valor que tenemos, y ya lo empieza a funcionar, aunque sea poco a poquito. Ese es un reto, yo creo que es el reto más grande que puede tener un emprendedor. No es el dinero, no es encontrar socios, aunque no sea lo más fácil lo que estoy diciendo, pero ese no es el reto más grande. No, el reto más grande es desarrollar el modelo de negocios. Hasta que lo puedas validar y que ya tengas la certeza, cierta certeza de que va a funcionar, ¿no? De que va a correr, de que tu cliente te va a comprar, porque luego si no pasas por este proceso de validación dices, no, pues es que el que está mal es mi cliente porque no me compra a mí, ¿no? Exactamente, y acuérdate que es tu hijo, entonces si al que le dices, mira, carga a mi hijo, ¿verdad? No, El cliente no dices, desgraciado, hasta te enojas con el prospecto, con el cliente, ¿no? Te frustras, pero pues no, o sea, realmente, aunque sea nuestro baby, tenemos que ver cómo hacer los ajustes correspondientes, ¿no? Omar, sí. ¿Y cómo este cambio en la tecnología que estamos sufriendo o viviendo, no vamos a decirle sufriendo porque yo hasta lo disfruto, influye sobre o le pone nuevos retos a los emprendedores? 100%, Martín. Estamos nos tocó vivir en estas fechas un cambio muy disruptivo, un cambio muy drástico. Particularmente con la pandemia. Con la pandemia, exactamente, en los modelos económicos mundiales. A partir de esta pandemia, el mundo realmente cambió. El mundo y sus modelos de negocio, sus modelos económicos ya cambiaron. Y obviamente el emprendimiento también, ¿no? Yo les diría algo, miren, 2 noticias, ¿no? La primera noticia, quiero ser muy positivo, es que la mayoría de las herramientas que requiere un emprendedor para poder entrar en la era digital, para que su proyecto, para que su emprendimiento tenga tecnología y tenga elementos digitales, la mayoría de esos elementos están disponibles 100% y casi todo es gratuito, ¿verdad? Esa es la buena noticia. Es que las herramientas digitales que requiere un emprendedor existen, están disponibles y son gratuitas la mayoría. Buena noticia. Fíjate que sería muy padre que nos pudieras apoyar guiándonos en dónde, para que todos los que nos están escuchando y quienes nos están viendo... Claro, me toca representar a Microsoft y les voy a hablar de las que yo conozco de Microsoft, ¿verdad? Les recomiendo que en los buscadores le pongan Microsoft Learn, así como Microsoft Aprender, Microsoft Learn. Y ahí van a encontrar una liga que les va a llevar al sistema de aprendizaje de Microsoft y ahí van a poder encontrar infinidad de contenidos que les va a servir en el área en la que ustedes quieran emprender. Pueden entrar a LinkedIn, les recomiendo como una herramienta de emprendimiento que entren a LinkedIn, que actualicen su perfil. Ahorita en LinkedIn es una herramienta, más que una red social, es una herramienta estratégica de negocios. Es la red de desarrollo profesional más grande del mundo. Casi tiene alrededor de 800 millones de miembros a nivel mundial. Y es una red que reitero que es una herramienta porque un emprendedor que tenga su perfil descrito, actualizado, pues seguramente va a poder ser muy visible y se va a poder conectar con mucha gente, ¿no? Que lo conozcan como un emprendedor, ser humano pujante, ¿no? Etcétera. También LinkedIn tiene un área de aprendizaje que se llama LinkedIn Learning. Si ustedes se meten en este momento a la liga opportunity.linkedin.com, van a encontrar los 10 roles más solicitados, más demandados en este momento a nivel mundial, en los modelos de negocio. O sea, en las empresas o en el emprendimiento, ¿no? Y además todo eso está accesible y lo pueden, si quieren hacerlo, a partir de este momento lo pueden hacer ya y no les va a costar ni un centavo. Entonces, eso me refiero con esa buena noticia, ¿no? Si ustedes quieren aprender cosas más avanzadas, que ojalá así sea, póngale ahí Microsoft AI Business School, Escuela de Inteligencia Artificial, y ahí van a encontrar muchos contenidos para diferentes áreas que los pueden llevar desde temas esenciales hasta muy especializados.
la mayoría de eso está disponible. Y si no quieren hacerlo de forma virtual al 100%, afortunadamente en Juárez ahorita están sucediendo algunos proyectazos espectaculares. En Juárez va a ser un ejemplo a nivel Latinoamérica. Está un centro de inteligencia artificial ya empezando operaciones. Se está construyendo ahorita el Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas, que va hacia las pymes, los emprendedores y otras iniciativas que están pasando. Acérquense a esos lugares, búsquenlos en las redes, contáctenme y van a ver que los vamos a conectar. Entonces, la buena noticia es que ya quisiéramos nosotros, yo en mis tiempos de chavillo, tener todo lo que hay ahorita disponible en mi teléfono, disponible en mi computadora. Imagínense, en mis tiempos, si yo quería aprender algo de mi proyecto, para emprender, para mejorar mi solución, mi producto, pues tenía que ir a la biblioteca y tenía que buscar el libro, no sé qué, que además el libro era de 10 años o 20 años atrás, y leer algo estático, ¿no? O buscar a una persona por teléfono e irla a ver, porque en ese tiempo no había videoconferencias ni nada, pues era, deme una cita y luego ir, y ni que crean que había muchos celulares y quién sabe si estaba en la oficina o no. O sea, ahorita es otro mundo de posibilidades para que los emprendedores puedan habilitarse a la economía digital, y esa es la buena noticia. Ajá. Ahora, la noticia retadora es que lo que les estoy diciendo yo es lo más difícil del mundo. ¿Por qué creen? A ver. ¿Por qué sería, Brenda? Voy a decir que por el desconocimiento de que existen estas herramientas. Eso es, los distractores que implican. Bueno, sí, pero ahorita ya lo están conociendo, ¿no? Claro. Entonces, le voy a decir por qué es lo más difícil del mundo. Es lo más difícil del mundo porque quien puede hacer realidad esto, ¿saben quién es? Uno mismo. Entonces, no es el gobierno. O sea, ya me quitaste una excusa, ¿no? No, es que yo no puedo hacer eso. ¿Por qué no? Pues porque el gobierno no me lo da. Bueno, entonces, no se lo da al gobierno o no depende en que se lo dé el gobierno. ¿Y entonces qué más se requiere para hacerlo? ¿Un emprendedor? Pues sí, o sea, no, es que no tengo tiempo. ¿Por qué no? Pues porque trabajo. Árale, ¿y trabajas 24 horas al día? No. Es que no hay es lo más difícil del mundo, porque depende de que ya no pongamos el es que. Es más, es una palabra que los invito a que eliminen de su vocabulario, o dos palabras. Es que, no sé si son una o son dos, ¿cuántas son? Porque ya hasta las juntamos. Tú cuéntala como uno, porque efectivamente juntas se convierte en este bloqueo. Juntas, ¿no? Son dinamita. Es que, o sea, todo lo que nosotros digamos después de es que no tiene ningún valor. ¿Ok? Entonces borremos eso de nuestro vocabulario. Es que, lo que digas. ¿Ya? Es que no me digas eso. Es que no me digas. No digas. Es lo más difícil del mundo, porque depende de que yo me decida ahorita. Ok, me decido y tome la acción. ¿Ok? Y aquí hay algo que batallamos mucho nosotros, que es la procrastinación, ¿no? O lo que le llaman los americanos el inner voice, la voz interna, el angelito, el diablito, ¿no? Y piénsenlo, fíjense, voy a hacer esto. ¿Y luego qué pasa? Ahorita, 5 minutos. Mañana te digo. Mañana, se acabó todo, son las 3. O sea, cuando ustedes piensen que tienen que hacer algo, como lo que les estamos diciendo, un emprendedor se tiene que habilitar a la era digital y les estamos dando herramientas. Y hay muchas más de las que les estoy diciendo. Nomás búsquenlo en el explorador y les van a salir infinidades. Pero no, todavía no son herramientas que se nos metan al cerebro de forma automatizada. Por ahí los tienen ya. Espero que lo que están escuchando esto ya estén picándole, ya lo estén haciendo. Porque no hay razón por lo que no. Lo que decidan ahorita es, no, es que mejor primero escucho y luego hago. Es que ahí es un elemento de ese inner voice de, espérate, mejor mañana, espérate, mira, no puedes, es lo que sea. Hay que hacerlo. O sea, la segunda noticia es que depende de nosotros y que lo tenemos ahí disponible. Hay que hacerlo. Empiecen a aprender herramientas digitales. ¿Por qué es importante estas dos noticias? Otra vez, la primera, todo está disponible y la mayoría está gratuito, ¿ok? La segunda, depende de ustedes, háganlo ya.
métanse a aprender y a estudiar herramientas digitales que les sirvan para su emprendimiento. ¿Por qué estas dos noticias? Porque yo no creo que vaya a haber un emprendimiento que sea de valor agregado si no tiene un componente tecnológico o un componente digital. Así, Omar, tan a ese extremo. Yo no creo que puedan encontrar hablando económicamente, ¿verdad? Un emprendimiento de valor económico, no creo que exista ya si no tiene algún componente tecnológico. Y les voy a decir algo. Dije no es que. Fíjense, a mí me tocó ser parte del equipo de Chihuahua Innova. Hicimos una iniciativa hace como 3 años, porque en el estado de Chihuahua pues casi no había nada para los emprendedores. Entonces hicimos una iniciativa que le pusimos Chihuahua Innova, y pueden entrar a la red chihuahuainnova.mx. Y entonces lo que empezamos a hacer pues era juntar a los emprendedores para que no se sintieran solos, interactuaran entre ellos con empresarios, inversionistas, y ha habido muchos buenos resultados de eso. Muchas empresas locales, regionales han sido apoyadas fuertemente por inversionistas que han venido al estado o que son del estado. La última edición, porque se hacen 2 ediciones por año en un evento que se llama Innovation Week. La última edición en Juárez repartieron en una hora algo así como $150,000, no sé, a 2 o 3 emprendedores, y así sucesivamente. O sea, ha habido cosas pues muy buenas. Obviamente quisiéramos que hubiera muchísimo más, pero bueno, esa iniciativa de Chihuahua Innova, nosotros logramos reunir hasta el momento aproximadamente a 1,000 proyectos de emprendimiento, ¿ok? Más o menos, como 1,000 proyectos de emprendimiento en este momento. Y está listado. O sea, si alguien sabe quién se llama, ahí los podemos enseñar. 1,000 proyectos de emprendimiento. Pero la mayoría de ellos están en una fase como de transfer, porque tienen que dar un brinco. Entonces la mayoría de ellos, para dar el siguiente paso, requieren herramientas tecnológicas. Entonces el emprendedor dice, oye, sí, ya sé que el dinero no es lo más importante en este momento y que luego me va a caer el dinero, pero si no me das dinero, no le puedo pagar un programador para que me haga el sitio web de mi proyecto, o no puedo pagarle a alguien para que me haga la aplicación, o no le puedo pagar a alguien para que me conecte el sensor tal con esta cuestión y entonces ya funcione mi invento. Entonces si yo no tengo recursos, no puedo dar ese siguiente paso. ¿Ok? Esa es la realidad, y yo lo digo, pues lo vivo. Entonces yo me pongo a pensar, a ver, si nosotros tenemos todas esas herramientas digitales disponibles para que nosotros las aprendamos, ¿por qué tengo que conseguir algo de recursos para pagarle a un programador, a un tecnólogo, lo que sea, que me ayude a dar ese siguiente paso? ¿Por qué yo no lo puedo hacer? ¿Por qué no? Pues la respuesta es porque pues, no me he metido a hacer eso. Ahora, esto no pasa en todos lados. A mí me toca a veces andar en otros lugares, y me ha tocado estar con emprendedores jóvenes que te hacen un pitch, ¿verdad? Una propuesta, y lo que te proponen, cuando lo ves, ellos mismos ya le metieron tecnología, ya le metieron un sensor, ya le metieron un Arduino, ya le metieron un sitio web, ya le metieron una aplicación, y oye, ¿quién te ayudó a hacer eso? Yo lo hice. ¿Y cómo lo hiciste? Pues me metí a estudiar cómo manejar Arduinos, esto, el otro, no sé qué, y yo lo hice. Y entonces, ahí es un mundo de diferencia. Cuando un emprendedor tiene una idea, tiene una iniciativa, tiene un proyecto, y empieza a manejar herramientas digitales, versus no tenerlas. O sea, es un mundo de diferencia. Entonces, ese es el reto más grande que enfrentan nuestros emprendedores actuales, pero a la vez es una gran oportunidad, porque si lo hacen, si se ponen a aprender y se ponen a juntar sus habilidades digitales que pueden aprender con su emprendimiento, entonces tienen una posibilidad de conexión y de acceso a muchas otras herramientas que son indispensables ahorita para que alguien les compre, desde comercio electrónico o su iniciativa. Si es una cuestión que va dirigida a la industria, es mucho mejor si trae esos componentes, o servicios, o lo que sea, ¿no? Es indispensable que el emprendimiento vaya acompañado de herramientas digitales. Ya vemos, sí es un reto, pero aparte tienes muchas ventajas, y ya las mencionaste todas, ¿no?
un montón de ventajas al emprender respecto a toda la tecnología que existe y a mucha de ella es gratuita. Exactamente. Ahorita nuestro mundo, desde el 2017 más o menos, se empezó a acelerar el desarrollo de al menos 30 tecnologías nuevas, ¿ok? No que se hayan inaugurado en el 17, probablemente ya venían desde antes, pero a partir de 17, 18 empiezan a incrementarse más o menos 30 tecnologías, dentro de lo cual encontramos obviamente la madre de las tecnologías en esta era, que es la inteligencia artificial, temas de datos, temas de ciberseguridad, temas de sensores, no sé, más de 30 temas que son vigentes actualmente. Y luego que cuando viene el COVID, desgraciadamente, lo que sucede, que ya venía pasando desde el 17, 18, pues hagan de cuenta que a esto se le mete como un turbo, ¿no? Hay una hiperaceleración de la transición digital. Ya. Omar, sé que andas por todos lados y quizá a muchos de las personas que nos están escuchando le puede parecer como de ensueño todo esto que nos platicas, pero también sé que hay empresas ejemplo que nos puedes decir ahorita, mira, esta empresa creció así, empezó así, creció así. Platícanos alguno de esos casos. Bueno, les puedo hablar de empresas y de personas, y como bien lo dices, Martín, a mí me toca platicar con varias gentes y a veces lo que les digo es, se les hace para algunas personas como, pues eso va a pasar un día, ¿no? O sea, un día va a suceder. Exacto. Pero la mayoría de las personas en realidad me dicen, oye, pues ya nos está pasando, y nosotros sabemos que no es ciencia ficción, esto ya es una realidad. Yo se los puedo decir, o sea, en Ciudad Juárez, en lo que nosotros platicamos, las empresas tienen que modernizarse para poder seguir compitiendo a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en nuestras empresas? Se están automatizando, están adquiriendo cobots, robots, sistemas inteligentes digitales. Eso está pasando ahorita, no es ciencia ficción, y eso está padre, porque nuestra ciudad sigue siendo competitiva, pero a veces que una empresa que automatice una línea, pues ¿cuántos trabajadores hay? 100, 200, 300, ¿qué va a pasar con ellos? ¿A dónde se van a ir a trabajar? Correcto. ¿Verdad? Y si no tienen habilidad digital, lo que sea, más complicado, si las tienen, probablemente se conectan. Eso es real, eso está pasando ahorita. Y estamos hablando de muchos proyectos. También, por otro lado, en Juárez tenemos clústeres, ¿no? Y hablando del tema de automatización, tenemos un clúster de manufactura avanzada que reúne a más de 20 empresas locales. Todas ellas generan tecnología, integran y desarrollan automatización que se le ponen al tú por tú a muchas empresas en el mundo. Y todo eso sucede con talento juarense. La mayoría de esos casos son emprendimientos que nacieron en Ciudad Juárez, de gente que a lo mejor trabajaba en la industria grande y tuvo la oportunidad de emprender y poner su propia empresa. Casi todos ellos nacieron así, son emprendedores que gracias a la tecnología ahora son parte de un área de industria tecnológica, ¿no? Ayer tuve la fortuna de conocer en persona a una joven de Ciudad Juárez que me quiso platicar su historia, y que a lo mejor vale la pena que ustedes platiquen con ella después. Es una joven de unos 23 o 24 años que decía, pues yo gracias a que empecé hace años a aprender habilidades digitales, ahora que me gradúo de mi carrera y y el otro, tengo un empleo, que me voy a ir a trabajar a tal lugar y voy a ganar tanto dinero. O sea, padrísimo, ¿no? Dices, wow. Y además ella pues conoce cómo hacer emprendimientos, etcétera. Pero ese camino lo tiene, y digo, yo suspiro, ¿verdad? Porque ojalá que todos nuestros jóvenes tuvieran un futuro y un camino como ella. Y ella lo dice, ¿no? Como yo quisiera transmitirle a otros jóvenes que este es el camino. Ella me decía, yo me acuerdo cuando iba a tomar la decisión de qué carrera estudiar, y yo decía, no, yo quiero estudiar tal cosa. Dice, pero alguien en mi familia se aferró y me decía, no, mira esto, mira el otro. Y yo no entendía por qué me lo decía. Y entonces afortunadamente me obligaron, dice, ahora veo las cosas de otra manera y estoy muy agradecida porque gracias a esto yo tengo una vida económicamente bien y la voy a tener por este trabajo que tiene. Si hubiera hecho mi decisión a la edad que yo, cuando tomas la decisión de la carrera sola o con mi feeling, olvídalo, dice, ahorita no sé ni siquiera qué fuera a hacer en los próximos años. En la parte del empleo, en la parte del emprendimiento,
además de las, como ejemplos, ¿verdad? Además de las empresas de manufactura avanzada, tenemos empresas en Juárez de tecnologías, muchas que han sido emprendidas, pero recientemente nosotros hemos impartido algunos programas aquí en Juárez, como Microsoft Tech Spark, en alianza con algunas instituciones, y hay unos casos muy padres, porque todo lo que les estoy diciendo sé que se puede hacer porque lo hacemos. Hace unos meses convocamos un programa para darles habilidades digitales y tecnológicas a algunos emprendedores y pyme. Vino con nosotros una pequeña agencia de viajes, vino una pastelería, etcétera, ¿no? Qué interesante. Sí, o sea, porque cuando hablamos de esta transición digital, no quiere decir que todo lo que vayamos a hacer sea 100% tecnología, no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que mi idea, mi proyecto, lo que sea, tiene que tener un componente. Por ejemplo, la pastelería que hizo, comercio electrónico, se puede decir. Comercio electrónico, Okay. O sea, ellos, pero fíjense lo interesante, ellos hicieron, o sea, la persona aprendió cómo hacer aquello, y la persona montó su propio sitio y su propio comercio electrónico. Lo que él sabe hacer, lo que él le apasiona, que es una palabra común en el podcast, déjame te lo digo, lo que él le apasiona, lo llevó a la era digital. Exactamente, o sea, a esa persona le encantan los pasteles, no sé qué. Y entonces imagínense con el COVID, ¿no? Que no podía, pues, abrir su negocito ni nada. Y entonces esta persona, pues, tampoco tenía dinero como para pagarle a alguien. Entonces se mete a eso además no es una persona de 12 años, alguien ya, pues, como yo, más maduro. Y entonces la persona aprende eso y autodesarrolla su sitio y su comercio electrónico con entregas ya preparado para entregas móviles. Y eso lo hizo, por ejemplo, porque aprende habilidad digital, lo conecta a su negocio. Y eso es lo que todos tenemos que hacer. Esa es la manera de surfear la ola. Exactamente. Me llevas a pensar que lo que yo sé ahorita no es suficiente para emprender. Requiero adquirir todas estas habilidades tecnológicas, digitales, para poder llevar mi negocio al próximo nivel, o mi emprendimiento a una escala realizable, ¿no? Totalmente, o sea, y yo lo que diría sería rescatar esa parte, Martín, y, o sea, si estoy emprendiendo, bueno, ya lo estoy haciendo, ¿no? ¿Cómo me acompaño en paralelo? ¿Cómo me acomodo? Correcto, ¿verdad? Exactamente. A tener que agregarle ahí cuestiones digitales. Omar, tenemos una dinámica que jugamos con todos los que vienen a hablarnos de emprendimiento, con todos nuestros invitados, que se llama Fuego Rápido. Le vamos a estar diciendo algunas palabras que hemos tomado de todo lo que hemos platicado y nos tiene que decir lo primero que se le venga a la mente. En una frase, algo rápido, lo que te llegue esa palabra. Sí. Brenda. Okay. Bueno, empiezo yo. Creatividad. Jóvenes. Bueno, sí, son todos, pero a mí los chavos me emocionan mucho. Ok. Educación. Cambio. Era digital. Economía, recursos, dinero. Ok. Pasión. Fuerza. Familia. Centro. Disciplina. Y necesidad básica. Amor. Disfrutar. Comercio. Conexión. Negocios. Vida, forma de vida. Ok. Muy bien. Qué padre. Muy padre el Fuego Rápido. De lo que nos comentaba, pues el tema empezó siendo retos, pero pues nos dimos cuenta que el reto más grande, porque todo lo tenemos a un clic de distancia, el reto más grande es nosotros mismos. Por eso quería agregar la palabra disciplina, que nos habían comentado también en podcasts anteriores, que era un escalón que muchos no alcanzaban a sobrepasar, y muchos emprendimientos nos daban mucho el dato de que la mayoría de las empresas en México son pequeñas empresas y que la mayoría de estas al segundo o 3 años tienen que cerrar. Entonces, en cuanto a lo digital, ¿cuál es el escalón que usted cree que es más difícil sobrepasar para estos pequeños empresarios que están apenas surgiendo? Yo reiteraría que el escalón más grande es que se animen a conectarse, ¿no? O sea, que ellos se animen a, ¿cómo me meto a lo digital? Ah, vale, pues ya está bien, me voy a meter a lo digital. ¿Y ahora qué hago? ¿Cuál es el paso 1? Buscan, ya les dijimos unos tips, busquen en el explorador el tema que les interese, pónganlo ahí y van a encontrar
una respuesta, si no, llámenos y les ayudamos. Es empezar, es meterse, porque una vez que se meten y le empiezan a picar y empiezan a aprender, se dan cuenta, los que ya lo están haciendo ya lo saben, nomás hay que estar ahí, es fácil, pero si no lo hago voy a pensar que es difícil porque pues realmente no lo he hecho. Ese es el reto, ¿no? Grande. Y por otro lado, la disciplina es fundamental. Yo tenía yo era mentor de un muchacho muy brillante, muy inteligente, espectacular ese muchacho. Entonces hubo un momento, porque él era un gran admirador de Steve Jobs, y decía, él era muy creativo y muy listo, y se le ocurrían cosas espectaculares, pero tenía yo el problema con él, que no tenía disciplina. Entonces decíamos, bueno, nos vemos tal día, tal hora. Llegaba tarde, las actividades que tenía que hacer no las hacía a tiempo y en forma. Y entonces yo le decía, ¿qué pasaba? Y dice, no, pues es que él pensaba que su inteligencia y creatividad era suficiente, ¿no? Iba a compensar todo lo demás. Y él se espejeaba, ¿no? con Steve Jobs, como pensando que Steve Jobs era una persona tal vez desorganizada, ¿no? Como él. Pero yo le decía, un día me acuerdo que le dije un ejemplo y como que le cayó el 20, porque decía, a ver, tú sabes que ellos hacen un anuncio tal día, tal hora donde presentan su producto, ¿no? Cada X tiempo presentan un nuevo producto. O sea, ¿tú crees que si la organización no fuera integrada por gente disciplinada, ese día a tal hora está el producto funcionando y listo? ¿Qué hay atrás de todo eso? Procesos con disciplina, con compromisos, con seguimiento, con un orden, etcétera, etcétera, donde la creatividad e innovación fluye para entregar algo cuando se prometió, ¿no? Por supuesto. Eso nunca va a existir nomás porque eres inteligente. Es más, ser inteligente y creativo y eso de nada va a servir si no tenemos ese seguimiento, esos procesos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si no hay disciplina, en realidad no existe un proceso, y el proceso es más importante que el producto. ¿Ah? Porque si no, entonces, estamos hablando de economía exponencial, porque si no, entonces estamos hablando, que también es válido, ¿verdad?, de un arte, y eso también es otro tema. Estoy hablando de lo genérico, pero el arte pues es artesanal, lo que tú haces es artesanal, y a lo mejor tiene un super valor. De hecho, el arte es otro super tema de la era digital, pero estamos hablando de procesos de emprendimiento, digamos, regulares, ¿no? Entonces la disciplina es clave. Muy bien, muy padre. Ahora, bueno, tenemos una pregunta que le hacemos en común a todos los invitados que tenemos, y es sobre, en este momento, con la crisis que se está atravesando y con la pandemia, ¿es un buen momento desde su punto de vista para emprender? Es el mejor momento. El mejor momento para aventarse a hacer cosas es cuando las cosas no están tan estables, ¿sabes? claro, Tan controladas. Por ahí lo decía, hay una frase que muchos se lo atribuyen a Einstein, es un párrafo, 2, 3 párrafos. Yo estuve buscando si era de Einstein, nunca encontré que sí, no sé si o no, pero está muy padre, que te habla que es en la crisis en donde realmente fluyen y surgen las innovaciones, donde realmente surge la evolución, es cuando tienes una crisis, ¿no? La crisis es porque hay problemas y porque te obliga, te forza a aventarte, a hacer cosas, a moverle, a buscarle, versus cuando no, estás cómodo, estás a gusto, lo que sea, probablemente no te avientes porque estás a gusto, estás en tu zona de confort, y la crisis probablemente nos saca de la zona de confort y tenemos que buscar la manera de hacer lo que a lo mejor no nos atrevíamos, hay que hacerlo, ¿verdad? Y es triste que tengamos que esperar a que la crisis llegue para movernos, pero es el mejor momento. Y hablando de zona de confort, es algo que yo supongo que también es un gran reto. Si te vas a meter a lo mejor digitalizar tu negocio que ya tienes establecido, tienes que romper esa zona de como lo hacías antes y agregar. No hay manera que probablemente los negocios sigan a cierto nivel, ¿verdad? Más o menos, pero no hay manera que un negocio sea exitoso haciendo lo mismo que hacíamos antes del COVID, tal cual después del COVID. O sea, tenemos que adaptar, adecuar, ajustar varias cosas, procesos, tecnologías, formas, conexiones, modelos. Tenemos que ir actualizando, modificando. Es difícil que algo se mantenga igual antes y después del COVID. El COVID viene a cambiar una era económica. Y mucho de eso es digitalizar. La digitalización es la herramienta
digamos, transversal, es la herramienta obligatoria, es como un idioma. O sea, si nosotros hablamos cuestiones digitales, hablamos y lo usamos, es como si tuviéramos un idioma, nos vamos a poder comunicar con el mundo. Si nosotros no hablamos, utilizamos herramientas digitales, no vamos a poder comunicarnos. Y los negocios es comunicar y vender, ¿no? Entonces, si yo no sé vender, comunicar, entregar, pues no sé cómo hacer negocio. Y tenemos el ejemplo de las empresas que primero se adaptaron a esta pandemia, fueron las que repuntaron. Por ejemplo, las estéticas que iban a tu casa, los que te iban a hacer examen de la vista. La movilidad se incrementa, la velocidad se incrementa. Después del COVID va a haber una hiperaceleración en la individualización de los productos y servicios que demandamos a nivel mundial los clientes, porque ya probamos qué es hacer juntas remotas, ya probamos muchos trabajar remotos, ya probamos estar en la casa mucho tiempo, ya cada vez compramos más cosas de forma digital, virtual, cada vez nos ponen más opciones, es tan fácil como mover 2-3 clics y llegar a 1000 cosas. Entonces viene una hipercustomización de los productos como no había habido antes. Entonces los usuarios poco a poco se va a incrementar más, vamos a poder seleccionar, yo quiero esto así, 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 y entonces lo va a pedir, y entonces todo el sistema económico va a tener que adaptarse. Las empresas de manufactura van a tener que acelerar, porque esto ya venía, ¿no? Acelerar lo que es la industria 4.0, ¿no? Que esté conectado a la nube, los datos, a la producción, que los sistemas sean inteligentes, autónomos, flexibles, para que puedan estar haciendo todos esos cambios en tiempo real y todo eso se esté produciendo para que llegue a los consumidores, que son los que mueven esta demanda, ¿no? Eso ya es realidad. Y en Juárez no estamos asustados. Yo conozco emprendedores que lo que les estoy diciendo lo están haciendo. Lo desarrollaron aquí y es a nivel mundial. Entonces eso está pasando. Para quien diga que es ciencia ficción, probablemente es porque esa persona más bien ya vive en una ciencia ficción de otro mundo. O sea, esto es una realidad. Sí, y si tú estás entre estos emprendedores que vienen trabajando esa idea, no sé, hace 2 años y que por cualquier cosa no la has podido concretar, ahorita es un buen momento para que te pongas y la ajustes a este nuevo mundo. Observa bien tu negocio, observa qué nuevas oportunidades tiene tu negocio, qué cosas de ahí ya no funcionan, porque el mundo cambió. El mundo cambió y así como el mundo cambió, requiere cambiar tu negocio, tu idea. Muévete, no te cases con ese bebé que veías perfecto. Ya ahorita vele bien, que abra sus ojitos, que tenga orejas más grandes, no sé. Chécalo bien para que se ajuste a la nueva realidad. Ponle en una balanza los beneficios que te va a traer dar ese siguiente paso a todo lo que te estás perdiendo. Exactamente, y por eso yo decía hace rato, ¿recuerdan de las 2 noticias? La segunda es la más complicada. ¿Por qué? Porque depende de mí, porque depende que yo piense diferente, porque depende que yo me tome una decisión diferente, que me salga de mi zona de confort, que no me dé miedo dejar lo que venía haciendo, porque me estaba yendo bien, que lo hacía bien, me sentía cómodo, pues ahora cambió, tengo que cambiar. Ay, mejor me espero a ver si todo se vuelve a acomodar y ya. Claro. No. O sea, hay que movernos nosotros mismos, pues el reto es grande. Pero la noticia 1, tenemos una hiperconectividad. Agarran el WhatsApp, mandan un mensaje, conéctense a la red, a Canacintra, vengan a Canacintra y digan, a ver lo que dijeron, yo quiero moverme, ¿qué hago? Y les van a ayudar. Por aquí nos vamos a guiar, claro. Entonces, ya les iba a decir, ya quisiera estar en sus zapatos, pero también sí estoy. Entonces, está nosotros, ven, aquí te orientamos. Ahorita nos vamos a quedar aquí para eso. Omar, te quiero pedir un favor, regálanos de una manera muy breve 3 o 4 consejos claves para un emprendedor. Bueno, pues definitivamente el primero es el mensaje, más que consejos, ¿no? Déjenme hago un paréntesis. Cuando a veces a mí me han invitado a sesiones de innovación y así, y por alguna razón me han dicho, ay, Omar Saucedo es un experto en innovación. Digo, no digan eso, porque no existen los expertos en la innovación, no existen, ni en el emprendimiento. O sea, cuando uno ya emprendió y agarró experiencia, pues uno tiene experiencia en lo que ya hizo, pero no en el futuro. No hay experiencia en el futuro. Y en la innovación es futuro, no hay expertos en la innovación. Entonces, eso de dar consejos de innovación, ¿verdad? Pues no, más bien reflexiones. La primera reflexión es que yo personalmente creo que este es uno de los mejores momentos para cualquier emprendedor, porque ahorita
desgraciadamente se van a cerrar muchos negocios, se van a colapsar muchas empresas, desgraciadamente, y eso abre oportunidades de lo que ya, de las áreas que ya existían. Se van a abrir nuevas áreas, se van a abrir nuevas funciones de negocio, van a crearse muchas funciones nuevas, muchísimas que tienen que ver con esa economía distinta. Puestos, funciones, actividades que antes no existían, ahora se van a convertir en negocios, hay que estarlas monitoreando. No sé, les voy a dar un ejemplo. Hace muchos años veníamos hablando del Internet de las cosas, del Internet industrial de las cosas, etc. Derivado del COVID hay un concepto nuevo que se llama el Internet de las conductas, y eso va a ser un negociazo, una rama enorme. Entonces, no sé, vienen muchas oportunidades. Entonces, hay que estar felices porque dentro de la tristeza que tenemos de lo que nos está pasando, refiriéndome al futuro, hay que estar felices que el futuro trae muchas oportunidades. Esa es una reflexión, un mensaje. El otro mensaje, yo les voy a reiterar lo mismo porque no quiero abrir mucho mi conversación, abrirla, más bien ojalá que nomás lograra una cosa con ustedes, ¿no? Y lo otro que reitero es que tienen que ustedes accionar, tienen que buscar la forma, nadie va a llegar a resolverles, ¿no? Estoy esperando a que el gobierno me mande mi cheque o que el gobierno me diga esto, no va a pasar. Estoy esperando a que venga mi padrino a invertir en mi negocio, no va a pasar, etcétera. Ojalá que sí, pero no creo. Entonces, tienen que moverse ustedes, agarren su computadora, métanse, busquen, vayan a los lugares como Canacintra, pidan apoyo, pero no se queden ahí, muévanse, ¿verdad? Número 3, sean conscientes de sus paradigmas, de su zona de confort, de su miedo, sacúdense, piensen que ustedes mismos son esa opción. Y la última es reiterarles que hay muchas herramientas disponibles del nivel que ustedes quieran, desde lo más básico hasta lo más avanzado. Por ahí está en la red la mayoría de las cosas. En Juárez tenemos muchos lugares, Canacintra, Technology Hub, los centros que les mencioné, muchas instituciones, las universidades, todas tienen alguna incubadora. Hay muchos lugares a donde ir, en el estado, en el municipio, o sea, realmente hay muchas opciones. Entonces, si están un poco tristes por todo lo que ha pasado, un poco aterrados, como decimos, o aporreados, sacúdanse eso y reflexionen que sigue habiendo muchas opciones. No son opciones varita mágica, y no es porque ya salí con mi solución o con mi maletín de dinero. No es eso, pero nos va a ayudar a evolucionar. En resumen, manténganse conectados, no se aíslen, no se queden solos ustedes nada más con su pensamiento, ya sea súper positivo o no, no se queden solos, conéctense, manténganse conectados, busquen mentores, vayan a una de estas instituciones, conéctense a la red, no se aíslen, conéctense. Esa sería mi reflexión final. Bien, qué padre, muchas gracias, Omar, por esto. Yo los veo como regalos más que reflexiones. Te los agradezco mucho en nombre de nuestros escuchas. Ojalá que se queden con algo y, o sea, de utilidad este tiempo, ¿no? Y si no, pues háblenme, reclámenme y algo haremos juntos, pero la cosa es que no nos quedamos igual. Muy bien. Ok, muchas gracias. Muchas gracias por estar acá, Omar. Gracias. Gracias, Martín. Y recuerden que nos pueden escuchar el siguiente lunes a las 7 de la mañana y síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram como Canacintra Juárez. Gracias. Muchas gracias.